Películas como los X-Men los han descrito precisamente en la mansión en la que Xavier, el doctor Xavier, los tenía para ser estudiados y no tanto así, sino para ser comprendidos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en la que nos veas. Yo soy Pacha y este es el programa de Enigma Arcano. Bienvenidos, mi querido amigo Nico y mi querido Gracias, amigo Pacha. Malcolm. Buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos, ahora vamos a tratar este tema que es sobre las habilidades que tienen estos niños. Estos niños que a partir de los años 70 aproximadamente han sido noticia para cuando empezamos más o menos la Guerra Fría. Ujú. Nico, ¿qué nos puedes complementar de este tema? Bueno, el otro día hablábamos con Omar sobre que algo está sucediendo en las últimas décadas, ¿no? Que ha habido como un cambio espiritual en la humanidad, de que hay cierto movimiento. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, no lo sabemos realmente a ciencia cierta, pero, por ejemplo, hay una parapsicóloga que en los años 80 sacó un libro y dijo que efectivamente, según sus estudios, a partir de los años 70 han estado apareciendo estos niños que tienen un aura de color azul índigo Ok. y que son niños especiales y que, por cierto, curiosamente, tienen las características de los niños con TDAH. Ah, caramba, tienen Sí, esa relación. sí, tienen la ¿Té de misma qué? TDAH. Ah, TDAH. TDAH. T de tilo. Sí. Pues son niños hiperactivos, son niños que les cuesta concentrarse, pero son niños muy inteligentes. No es que realmente tengan un problema en sí, sino tienen una forma de percibir esta realidad de una manera distinta. Claro, la Sus- gente ahora actualmente se ha abierto, digamos, a eso, ¿no? Ujú, A tratar de entender más el comportamiento errático digamos, o no convencional de un niño que tendría que estar bien comportado ujú, según nuestra sociedad. ya lo dijo Ozzy Osbourne en una entrevista que le estaban haciendo, mm, en donde él hablaba de que los niños obviamente son personas y hay que tratarlos como personas, mm, viéndolos desde sus necesidades y qué es lo que ellos quieren. Porque también creo que mucha gente que luego, pasados los años, se los cataloga como genios, ujú, como lo fue Ozzy Osbourne en la música, por ejemplo, en el rock. En un inicio son catalogados como flojos, como tontos, como que no entienden, ujú. pero que obviamente es el opuesto. Son los adultos que no entienden lo que ese niño está diciendo o las decisiones que está tomando y lo piensan desde O las obviamente, necesidades que por las tienen. necesidades que tiene y lo piensan desde su propia visión, es decir, no le gusta hacer nada, no le gusta el deporte, es un flojo, digamos, ¿no? Cuando Mm. en realidad las necesidades de ese niño son otras. Entonces, tal vez no hay como tanto un despertar de los niños, sino más bien hay un despertar de los adultos Qué para buena mirar a perspectiva. esos niños. Qué buena Ujú. perspectiva, es Interesante, sí, cierto. sí, sí. Claro, porque, bueno, ahí yo le pido disculpas a mis hijos porque pienso que son flojos y demás, y no, que no prestan atención en clases, agarremos el cinturón y no, no, tienen necesidades y ven las cosas de diferente perspectiva, perspectiva que nosotros ahora de adultos queremos normarla. Claro, es que tal vez como adultos nosotros no estamos preparados para percibir esa visión que ellos tienen, ¿no? Yo no digo que tal vez que no estamos preparados, digo que tal vez nos hemos olvidado Claro, Exacto. claro. de Sí, sí, que sí. antes nosotros podíamos entender y Ujú. dejamos de entender porque se nos impuso que el adulto no debe entender eso. Ajá. Claro, pero es que vivimos también un sistema al cual nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Y en Exacto, es nuestro lo que te decía. desarrollo nos hemos ido adaptando a ese sistema para poder sobrevivir, digamos. Y pasa mucho con personas que hablaban cuando eran niños de tener ciertas visiones, Mm, de poder interpretar ciertos mensajes, Del amiguito imaginario. y luego cuando son adultos les vuelven a preguntar, ¿no?
¿qué pasaba en esa época cuando tenías estos poderes y demás y ya no los tienes? Y dices, ah, sí, ya se fue, Se pierde, se claro. desapareció, digamos, ¿no? Ujú, Claro. Y tal vez es más como una desconexión del niño, digamos, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que dentro de todo, igual el tema psicológico, creo que también hablamos de una vez de esto de los arquetipos, ¿no? Cuando hablábamos de ujú, leer el futuro y cómo entramos en esta parte de la psicología, ¿no? ujú, Entre lo que decía Jung y lo que decía Freud, digamos, ¿no? ujú. También está ese tema de que está el crecimiento, es como matar a ese anterior yo, digamos, ¿no? Ese potencial que tenían. Claro, para encajar en este otro lugar, digamos, ¿no? Ujú, En este otro lugar en donde, en donde no quieren que yo hable con seres imaginarios o que imagine futuro, sino que necesitan a alguien que pueda estar callado, hacer su trabajo y hacer su casa. Dentro de la caja, como dicen, ¿no? Claro. Nunca me voy a olvidar, hay una imagen ilustrativa precisamente mm, de, de un grupo de niños que están entrando a un aula y todos tienen su cabecita redonda. Y Lo he visto, sí, en sí. el colegio les tallan la cabecita cuadrada, Mm, ¿no? Y hay uno que está escapando porque no quiere estar dentro de los cabezas cuadradas, ¿no? Es una ilustración muy buena. No sé de Ujú. quién es, pero lo vamos a encontrar. ujú. Sí, los niños tienen una mística innata, creo, ¿no? Todo el mundo sabe que los niños tienen una apertura espiritual mayor o lo presienten. Mucho se dice que los niños pueden ver cosas que nosotros los adultos no, digamos, ¿no? Así como algunos animales, por ejemplo. Pero lo decíamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de nuestras experiencias? Ujú, Tú dijiste, yo podía ver, yo vi estos extraterrestres y más o menos fue a mis 7 años, digamos, ¿no? Entre ujú, mis 6 y 7 años. A mí me pasó lo mismo, mm, que me pasó, les conté de lo del lago Titicaca, ¿no? Y eso me pasó entre los 6 y 7 años. ujú, Entonces es como que llegamos a una etapa en la que sí tomamos conciencia de eso, pero ya no podemos hacerlo más. Y es por lo que tú también decías, necesitamos estar dentro de la caja de la sociedad. claro. Ahora, eh, hay diferentes habilidades de los niños, no solamente percibir, no sé, O sea, niños clarividentes. clarividentes. Ajá, Hay niños que se ha comprobado mediante el estudio de que tienen poderes telequinéticos, sí. O telepáticos también. telepáticos. Ujú. Hay la película de, ay, ¿qué se llama? De una niña que mueve. Poltergeist, No, no, no. ¿no? No, no, no. Poltergeist. No, esa es nuestra referencia en todos los programas. No, es Matilda. 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 Esa. Ah, ahí poder. Matilda, exacto. Matilda es un ejemplo clarísimo Mm, de eso, digamos, ¿no? De que Sí. ella ya por una reacción, por una emoción, ella podía mover las cosas, pero ujú. era de manera totalmente involuntaria, hasta que lo perfecciona y lo hace voluntario. Ah, mira vos. Y habla mucho justamente, creo que el foco de Matilda, tanto obviamente como ser una película donde hay una niña que tiene poderes psíquicos, Mm, telequinéticos, es mostrarte la resistencia de una niña a vivir en justamente en una vida apagada, en donde no puede usar nada de eso, claro. porque es un problema, es una niña problema según todos los demás, Claro, menos una profesora, digamos, ¿no? Que era, según sus profesores, según el colegio y según sus padres, claro, ella era negada, era era el el problema. problema. Ujú. Es que es un problema, o sea, si uno es padre de familia y de pronto uno tiene una hija o un hijo que empieza a despertar estos poderes psíquicos, o sea, ¿qué puede hacer? O sea, él mismo o la madre misma tiene que enfrentarse a todo un sistema, a toda una sociedad que rechaza de plano todo esto, ¿no? Entonces, Exacto. eso quiere decir que no todos los niños que pueden ser problema en un colegio, eh, o sea, que son de repente malcriados, falta de atención, etcétera, Ujú, etcétera, quiere decir que de verdad tienen un problema de actitud, sino que de verdad se aburren con el colegio. claro. Porque, a ver, yo les voy a poner de ejemplo. Yo tenía un compañero de curso que
no estaba entre los mejores alumnos, pero tampoco estaba entre los peores, digamos, ¿no? Mm, Estaba ahí medio que para abajo, pero sí era muy inquieto. Y todos decían, ¿qué va a hacer de su vida cuando salga del colegio? Y si es que sale. ujú, Y actualmente es un doctor, lo saluda mi amigo Marcelito Torres, un abrazo, hermano querido, es una eminencia en la cirugía plástica, es un súper médico y su vida súper exitosa. Entonces, yo me voy a eso, o sea, de mm. repente esa inquietud, ese estereotipo que te ponen de niño, eres un niño La problema, etiqueta, ¿no? la etiqueta, Claro. ahora ya no resulta ser, Ujú, cambia la gente y es cuando tú decides qué hacer con tu existencia. mm, Ahora, por ejemplo, justo esa etiqueta es algo que, especialmente si es en tu casa donde te etiquetan, si es en el seno de tu hogar, mm, Claro. esa etiqueta no se va. Esa etiqueta es muy difícil de sacar. mm, Y, por ejemplo, pasa mucho cuando hay estos niños que, bueno, no sé, en los 90 pasaban muchos niños que veían cosas, ¿no? Y hablaban solos mm. y dibujaban cosas, digamos, ¿no? Y todo el mundo así asustadísimo, así, "Ah, el niño Está embrujado, el niño poseído. poseído". O niños que recuerdan vidas pasadas, también ha habido Sí. mucho de eso. Y Mm, ahora hay estas familias donde hay niños que hacen eso y los padres hablan justamente también con ellos mm, y como que reconocen que es, o sea, que está hablando con algo o lo que sea y le preguntan y esa relación como que se va generando mucho más, de una manera más natural. Ujú. mm, Y tienes niños que pasan de ser extraños a niños felices, digamos, ¿no? ujú, Exacto. Y hay niños que yo veo, por ejemplo, en TikTok, que son fan de Jason de Viernes 13, por ejemplo. Ok, mm, Y no es que los padres le hayan hecho ver la película, sino que visualmente le gusta Jason y los padres le dijeron, no, eso es malo o es un asesino, lo que sea, ¿no? exacto. El niño se viste de Jason y sale con una hachita chiquita a perseguir gente y todos se ríen, digamos, ¿no? Entonces, mm, no hay un estigma ahí, digamos, ¿no? Claro, porque no Eh, lo ven desde el punto de vista que es un criminal, sino claro, que es un personaje que les gusta, les visualmente llama le la atención. gusta y eso es algo que, por ejemplo, que yo creo que, como decíamos, ¿no? El despertar de los adultos es en realidad lo que estamos viviendo, porque si eso pasaba en los 90 Ujú. no, es como que no, como la sangre y no sé qué, y el estigma, y ese niño en vez de ser un niño feliz iba a ser un niño más encerrado, ahí sí iba a empezar a verse más poseído. Claro, mm, Este, pero digamos que la apertura es la apertura actual de los padres o de la sociedad adulta es un poco mentirosa en todo caso, porque sí nos estamos abriendo a este tipo de personas, a sus actitudes y demás, pero por ejemplo en las redes sociales está todo vetado. No puedes decir muchas palabras, no puedes mostrar muchísimas imágenes, mm, entonces como que hay una doble moral. claro, es que esos niños no manejan las redes sociales. O sea, los que manejan las redes sociales somos nosotros Ujú. y los que están en No, sus pero los veintes. niños, los niños ahora, la mayoría, en su gran mayoría, están con una tablet. Lo ideal Claro. sería que no. No, o sea, pero ellos no la manejan. O sea, hablo de manejar como que quiénes son los que crean las Ah, aplicaciones, ya, quiénes ok, son los... claro. Entonces, los que crean las aplicaciones son los que están reforzando ciertas cosas en los usuarios, ¿no? claro. O sea, siempre va a haber ese tema de cómo encajas en este mundo, porque en realidad al ser niño no encajas en ningún lugar. Eso Mm, es ley. O sea, no, Especialmente claro. llegas a una edad en la que no encajas. sí, Está en la edad del burro, te dicen. Mm, sí, sí, o sea, los niños no van a encajar porque todo cambia. O sea, son maleables, son de Son... goma, entonces Ujú. están hechos para no encajar, ¿no? Y están hechos para ser raros y para que la gente diga así de, ¿qué es así? mm, Y es súper extraño. Hay un meme que es fantástico, que es justamente, y es real, que son dos padres súper góticos, Ujú. así maquillados, Ya, con ok. las púas en los brazaletes, todo. Y la niña
soplando su vela rosa, su torta de Barbie. Una Mira, o sea, princesa. Es cambio, una pues, princesa. claro, Mm, Entonces, eso, por ejemplo, es como funciona, ¿no? O sea, los niños exacto. están hechos para no encajar, Para no ¿verdad? encajar, claro. claro. Y Y creo que, por nosotros ejemplo, tenemos que fomentar que forjen ellos mismos su personalidad, digamos. somos nosotros los que nos tenemos que adecuar a Am- ellos, claro. claro. O sea, Nosotros, aprender de los niños. En exacto. realidad recordar, Recuerda, ¿verdad? Porque alguna vez exacto. nosotros fuimos niños, ¿no? Exacto, y a Ujú, mí me reventaba, por ejemplo, de que me digan, no te subas al balcón, digamos, ¿no? Y a mí me encantaba subirme al balcón. ujú. Por ahí me salían alas, digamos, ¿no? O sea, no, Claro, hay porque cosas que no se pueden permitir a los niños, ¿no? se cuarta esas capacidades innatas que tienen los niños. Y de hecho los parapsicólogos dicen que precisamente hay niños que tienen capacidades extrasensoriales gracias a eso, a que son niños y que tienen sus capacidades innatas. Por ejemplo, la creatividad, la capacidad de imaginar, ¿no? La capacidad de adaptarse a una variedad de cosas que nosotros ya no podemos. Hay una teoría muy, muy interesante que justo la vi que estaba siendo aplicada en una nueva serie que han sacado de Alien, Mm, ¿Ya? que indica que las, para pasar de una mente real, de una persona real a una mente digital, tendrían que ser niños Los que hagan los que esa hagan transición. esa transición de una mente real a una mente digital, porque mm. son maleables. Claro, no tiene esos bloqueos mentales que tenemos Exacto. nosotros a Una veces, mente Exacto. ¿no? adulta yendo Mm, a una mente digital, y lo mismo dicen en la película Matrix, que también siempre la traemos, Sí, pero pasa lo mismo, ¿no? No despiertan a una persona después de cierta edad porque no puede aceptar lo que está lo que pasando, está pasando. porque ya está, que tiene sus ya tiene, firewalls. ajá, ya Claro. está muy cerrado y no acepta, digamos, ¿no? No acepta la realidad. Mm, Y creo que eso es algo que el poder aceptar diferentes realidades es lo que también abre esta posibilidad de tener diferentes poderes, digamos, ¿no? Claro. ujú, Y es lo que pasa en la misma gente adulta. Voy a dar otro ejemplo. Cuando uno no sabe, por ejemplo, la teoría de una universidad, por ejemplo, te has forjado como marquetero, mm, ¿no? Un marquetero o un administrador de empresas, etcétera. Entonces empiezas a leer libros de cómo es tu marketing, cómo vas a aprender a vender, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces te lanzan al ruedo del negocio y hay muchas taras mentales que te pones y dices, no puedo salir a vender. ¿Por qué? Primero tengo que seguir el paso A, B, C de la venta, el A, B, C del inventario, el A, B, C de esto, el A, B, C del otro. Y a medida de que tratas de cumplir esa regla, no sales a hacer lo que deberías hacer. En cambio, hay gente que no ha ido a la universidad, que no ha tocado esos temas y que lo pones a vender y te venden hasta las piedras. sí, Te venden hasta las piedras. mm, Entonces, yo pienso que a medida que vamos creciendo y también nos vamos nutriendo de repente de información, es que nosotros mismos nos vamos poniendo esas trabas en nuestro cerebro, digamos. Yo creo que, ujú, por ejemplo, esto de los niños que son prodigios, mm, tiene que ver con justamente niños que no tienen como el filtro de la información. Ya. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba mucho cuando estaba en colegio que a veces no estudiaba para los exámenes. Ujú. O mm, sea, claro, me ponía a dibujar, me ponía a ver películas, me hueveaba y llegaba el día del examen y estaba ahí con un montón de preguntas y decía, qué sé yo, ¿cuál será pues la raíz cuadrada de esto? Tal vez debe ser esto. Y anotaba y estaba correcto. A la chunte. Pero era como que más, no era, Intuitivo. claro, era intuitivo, no era como que yo me ponía a tratar de hacer la fórmula matemática. Yo no sabía la fórmula matemática porque no había estudiado, Claro. pero de alguna manera preguntándome Lógicamente cuál te será la dabas raíz la cuadrada. respuesta. Claro, si más o menos me acuerdo que funciona de esta manera, bueno, puede ser esto, me suena que es este número. Entonces, hay como una cierta conexión con
algo del mundo, que hay información que uno puede agarrar si uno se pregunta de una manera correcta. Y no solo me pasaba en eso, me pasaba en historia, me pasaba en un montón que no tenía yo la respuesta, pero Ujú. como que me ponía a buscar en algún lugar extraño de la mente y aparecía. Y decía, Sí, sí, ah, sí. esto me suena a que es real. Y lo escribía y estaba Y en estaba el, correcto. estaba en Claro, el, un día llegué a estar en el top 10 de los alumnos del mira. curso sin haber estudiado Ojo que nada. estas son excepciones, no estamos diciendo que no estudien, no, No estudien. estudien, ¿no? Estudien. Estudien para tener una idea de lo que van a hacer, digamos, ¿no? Claro. Pero yo digo, esa conexión justamente es algo que vamos olvidando y nos vamos poniendo Claro, cada vez más nerviosos porque deberíamos saber ciertas cosas y como que cortamos esa intuitividad, digamos, ¿no? Mm. Que yo creo que está bien pegado al ser inocente, claro, claro. al Es tener que, esa carga es inocente, que ¿no? justamente es algo que ha sido muy poco estudiado eso, ¿no? Sin embargo, hay un montón de casos de niños que Ujú. tienen esas capacidades por ejemplo, hace no mucho, no me acuerdo si fue una psicóloga o una psiquiatra, descubrió que los niños con autismo tienen una conexión telepática con la madre. Ok, No sé si con el padre también, pero tienen una conexión telepática. Por ejemplo, los niños, digamos que la madre tiene una figura de un sol, la esconde y le pregunta al niño, ¿qué figura tengo en la mano? Dibújala y dibuja un sol. Ese niño tiene que ser Jedi. ¿Vale? O sea, no significa, claro, que los adultos no podamos desarrollar tiene las esas midichlorias capacidades. necesarias. Hay, por ejemplo, gente que ha sufrido accidentes y ha estado en coma luego del accidente y cuando despierta tiene capacidades superdotadas. Por ejemplo, como lo que decía Malcolm, hay un caso, creo que es un inglés que justamente tuvo un accidente en moto, entró en coma, la vida cuando despertó tenía una capacidad de resolver problemas matemáticos, pero impresionante. Había otro de que sabía idiomas, Sí, ¿no también. ve? Ujú. Que Sí, sí, sí. en su vida había viajado a Italia, digamos, pero el tipo hablaba italiano, hablaba francés, o sea, era tremendo con los idiomas, digamos. Y antes nunca había pasado, pero después del accidente Hay sí. otro caso de un señor también que sale del coma y empieza a hablar en chino, mandarín. Y en su Chino vida, mandarín. Bueno, él había tomado clases básicas, digamos, de chino, pero él hablaba fluido el chino. miramos. Ajá. Hay Qué una maravilla. cosa, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el sistema operativo. Hay como un reboot ahí y se vuelve al estado de fábrica Ah, por Sí. y eso, volvemos como cuando éramos niños que hay esa intuitividad de cómo entender las cosas Ujú. que no está, que no está hecha en un texto uno 2 3 4 5 no, sino como que, ah, bueno, vamos a saltarnos a la respuesta. y precisamente he visto en las redes sociales hablando de cuando voy al principio, de lo que decían de la casa de Xavier, ¿no? De los X-Men, Los de la universidad, ¿no? Que ellos jóvenes tenían, mutantes. jóvenes Mutantes. mutantes. He visto de una familia que precisamente a raíz de que su hijo supuestamente es autista, Mm, tenía este problema, pero lo llevan la llaman a la madre porque el comportamiento no era el correcto y la mamá va, lo lleva donde un analista especializado en el tema y le dice, no, lo que pasa es que tu hijo se aburre en el colegio y mm, tiene un coeficiente mental muchísimo más alto que el de su nivel. Entonces, a ver esa necesidad de su hijo, ella decide, o sea, piensa y dice, no es el único niño que debe tener este problema. mm, Digamos, problema, ¿ya? Para la sociedad. Entonces, lo que hace es abrir un colegio para este tipo de niños. Y tiene un montón, son casi 400 estudiantes que tiene. Entonces, no recuerdo bien en qué lugar, creo que es Guatemala, no estoy seguro, pero tiene un montón de estudiantes de todo el mundo que se relacionan y tienen este tipo de habilidades que antes, por ejemplo, no tenían la habilidad social de estar con otros niños de su edad, ujú, pero resulta que llegan a este grupo Niños con de poderes. niños con poderes, digamos, y se relacionan perfectamente y resuelven cosas que otros niños normales
están pensando en jugar en el autito, con la pelotita. No, ellos están resolviendo otro tipo de cosas, pero en su mundo, ¿me entiendes? Y no Ujú, dejan de ser felices. claro. Lo que nosotros en la sociedad, Ahí creo que es el tema de las necesidades, de ¿no? O las sea, Mm, necesidades. cuando cumples esas necesidades que el niño tiene, entonces obviamente encuentran ese, como no sé si decirle propósito, pero existe, digamos, ¿no? mm, Y creo que ahí también entra esto de los niños que tal vez pueden ver cosas, pueden recordar vidas pasadas y también pueden mandar ciertos mensajes de personas que nunca conocieron, pero que se lo dan a ciertas personas, ¿no? O Claro, sea, hay muchas historias de niños que van y le dicen a sus padres, así el abuelo dijo tal cosa, que claro. nunca mm. conocieron, que nunca les Sí, sí, contaron sí. sobre él, digamos, ¿no? Mm, Bueno, pero eso también tiene que ver con el tema de las reencarnaciones, ¿no? Que Yo, ese es otro tema que vamos a ah, tocar después. yo ujú, creo que también hay un tema ahí de propósito. Hay un propósito yo creo que esa sensibilidad ayuda a que puedan entrar en sintonía con esos propósitos que existen y cuando ven estas personas que tal vez tienen estas inseguridades, los padres tienen inseguridad, que tal vez nunca pudieron llevarse bien con su padre de ellos y el niño viene y dice esas cosas, es como que conecta puntos, digamos, ¿no? Claro, ujú. Y hay esa resolución y no hay, yo creo que ahí justamente no hay el niño no hay que busca eso, sino que lo encuentra, está ahí. está ahí. Y están abiertos a ese tipo de información, ¿no? Claro. Ujú, Pero ahora nosotros lo estamos analizando desde ya el punto de vista actual, digamos. mm, Pero, ¿qué pasaba después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ya en la Guerra Fría? Resulta, y veíamos en los datos de que a partir de los años 70 mm, se trata de captar a estos niños para estudiarlos, porque se los veía como una posible arma de Espionaje. espionaje, exacto, de espionaje para vencer al contrario, digamos. Me imagino que la gente o esos niños que actualmente ya deben ser personas adultas han debido sufrir mucho porque han claro. experimentado con ellos. Ujú. Bueno, también hay el otro caso, pero de escuelas especiales, hablando de escuelas especiales, de una, por ejemplo, en México, que en los años 80 desarrollaron un método para ver con los ojos vendados, Ya, ¿sí? Para ver con los ojos vendados. Tipo sinestesia o... Le llaman visión extraocular, Ah, veo. extraocular. Pero bueno, ellos tienen su propio sistema, les enseñan a meditar a los niños, no sé qué. Y hubo un científico que se llama Jacobo Greenberg Ok. que los estudió. Sin embargo, esta escuela no le quiso enseñar el sistema. Entonces él, con lo poco que había aprendido con los niños que había estudiado, etcétera, agarró y replicó, digamos, la El experiencia experimento. con otros niños, les enseñó a meditar, y también despertaron la capacidad de ver con los ojos vendados. Wow. Y aparte despertaron otras capacidades. Lo interesante es que no solamente despertaban la capacidad de ver con los ojos cerrados, también, por ejemplo, despertaban la capacidad de la telepatía, la visión remota y otro tipo de capacidades internas. Lo que me llama la atención, por ejemplo, es la hidroquinesis, Ujú. ¿no? Que es la capacidad O de la manejar, piroquinesis o la también. piroquinesis, que Ajá. manejan el fuego Sí. y el agua, ¿no? Es Han bien habido interesante. casos interesantes de piroquinesis. Si no mal recuerdo, en Italia hubo un niño que tenía esa capacidad de piroquinesis y que empezaba a quemar todo, él no podía controlar, Wow. ¿no? Entonces hay niños que despiertan con ciertas capacidades que no pueden controlar, porque obviamente vivimos en un mundo, en una realidad donde no no, les no- pueden no enseñar, claro. existe, claro, no Claro. hay, Claro. ¿no? Pero sin embargo hay estas escuelitas, digamos, porque no es la única escuela, esta se llama VEO. Hay una en Alemania, hay también en Estados Unidos. Ellos usan sistemas distintos, pero es el mismo propósito, ¿Qué? enseñarles a ver a los niños y de alguna manera esto les ayuda mucho, más allá de que es una capacidad extrasensorial, les ayuda en los estudios, les ayuda a aprender, son niños que son más, Les muestra que no son un problema, sino que claro, son
capacidades extra que tienen Sí, 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 del resto, digamos. sí. Porque nosotros lo vemos como un fenómeno extraño a nosotros porque no lo vemos cotidianamente. Claro. Ujú. Entonces, todo lo que no lo conocemos Da miedo. da miedo. Exacto. Entonces, Hay, estas universidades, estos institutos, qué buena labor que están haciendo para mostrar de que de repente los que no, los que somos extraños somos los que no nos damos cuenta que existe este tipo de gente, digamos. obviamente hay gente que dice que son fake, ¿no? Que es mentira y etcétera, pero bueno. Por ahí para cerrar yo quisiera decir que hay un dicho que dice, no hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño, excepto en un hospital abandonado a las 3 de la mañana. Qué dolor, qué imagen más dolorosa, Sí. pero sí, tienes razón. Bueno, amigos, si ustedes tienen a un niño problemático, si ustedes tienen de repente a un niño autista o un niño demasiado inquieto, no es que sea un mal comportamiento, es posible de que sea uno de estos niños especiales a los cuales necesitan prestarle más atención que al resto. Y más que nada, abrir nuestras mentes para saberlos comprender y guiar. Ujú. Eh, Decirles que esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias, Malcolm, Nico. Gracias, Siempre Pachi. sus aportes son espectaculares. Gracias a la gente que nos acompaña en las redes sociales. Los invitamos a que se suscriban si es que les ha gustado el programa. Denle me gusta. No se olviden que también salimos en Cristal de Televisión, en señal abierta, en HD, en el 2.1 y en el canal 18 en Cotas Cable. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue un Enigma Arcano más. Y hasta la próxima cuando el misterio nos convoque. Chao.